Sandra Dios, desde Tarragona. Estamos ante las puertas del ICAT, el ilustre Colegio de Abogados de la ciudad, donde en breves momentos el capitán navío don Antonio Vergoñós, junto a don Ignacio José García Sánchez, exdirector operativo del Departamento de Seguridad Nacional, realizarán una conferencia que trata así: España en la encrucijada, el nuevo entorno de la seguridad nacional, donde nos detallarán cómo han ido evolucionando la seguridad, retos, estrategias híbridas, ataques que podamos sufrir, cómo se desarrollan las relaciones internacionales, estos y varios detalles más que conoceremos en el interior de esta sala. Buenas tardes a todos. Subdelegado del Gobierno y general, comandante militar en Barcelona y Tarragona, regidores de los ayuntamientos de Tarragona y Vilaseca, comandante naval, comisario provincial del Cuerpo Nacional de Policía, delegado de Hacienda, embajadores de la marca Ejército, representantes de la autoridad portuaria, compañeros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad, miembros de la Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil y de la Asociación de Retirados de la Guardia Civil, queridos amigos del Círculo Cartagenero y de la Real Liga Naval Española, reservistas, compañeros y amigos todos, señoras y señores, bienvenidos a este salón del ilustrísimo Colegio de Abogados de Tarragona, local que tan amablemente nos ha cedido el ICAT para esta conferencia. Muchas gracias a su Junta de Gobierno, aquí magníficamente representada por este detalle. Para hablarnos sobre el tema de la conferencia de hoy, que lleva por título España en la encrucijada, el nuevo entorno de la seguridad nacional, tenemos la fortuna de tener entre nosotros al capitán de navío retirado Ignacio García Sánchez, con quien he tenido la fortuna de coincidir en la flotilla de submarinos y cuyo último destino ha sido como director operativo del Departamento de Seguridad Nacional. Permítanme que les diga, para aquellos que no estén familiarizados con este departamento, que el Departamento de Seguridad Nacional es el órgano de asesoramiento al presidente del Gobierno en materia de seguridad nacional y tiene como misión mantener y asegurar el adecuado funcionamiento de su centro de situación para el ejercicio de las funciones de seguimiento y gestión de crisis, así como las comunicaciones especiales de la Presidencia del Gobierno. Este departamento se creó en julio de 2012 y depende orgánicamente del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Al frente del mismo está actualmente el general Miguel Ángel Ballesteros. La Ley de Seguridad Nacional, que se promulgó un 28 de septiembre de 2015, dice en su preámbulo que la seguridad constituye la base sobre la cual una sociedad puede desarrollarse, preservar su libertad y la prosperidad de sus ciudadanos y garantizar la estabilidad y buen funcionamiento de sus instituciones. En el mundo actual ya no solo existe el blanco y el negro, existen unas zonas grises donde la mayoría de las veces se mueven los actores internacionales para intentar que sus intereses prevalezcan. Estas zonas grises, donde las guerras convencionales han dejado paso a las estrategias híbridas, es donde nos enfrentamos a los cada vez más complejos desafíos que inciden de una manera cada vez más transversal y con una complejidad mayor en aspectos que van desde la defensa, la seguridad pública, la acción exterior y la inteligencia, hasta otros como el medio ambiente, la energía, los transportes, el ciberespacio o la estabilidad económica. Desafíos que necesitan un tratamiento integral y un planteamiento diferente. Esta mañana nos hemos despertado con la preocupante noticia del ataque de Rusia sobre Ucrania, un ataque con medios convencionales, que se suma así a la guerra híbrida ya existente en la zona desde hacía años y que se había intensificado en los últimos meses. Los próximos días nos van a dar una idea más clara de la intensidad y la profundidad de la crisis a la que se enfrenta Europa y el mundo. Permítanme, después de esta introducción, que les presente a nuestro invitado. El capitán de navío Ignacio García Sánchez fue destinado como director operativo del Departamento de Seguridad Nacional el 1 de noviembre de 2018, procedente del Instituto Español de Estudios Estratégicos, donde ejerció como subdirector desde el 1 de agosto del 2009. Anteriormente,
Había trabajado en el cuartel general del Mando Aliado de Transformación en Norfolk, Estados Unidos, como jefe de la división del Programa de Inversiones de Seguridad de la OTAN. Otro destino en la esfera internacional fue, entre los años 2001 y 2004, en el área de planeamiento de fuerzas de la OTAN. Durante su carrera en la Armada, que comenzó al ingresar en la Escuela Naval en el año 1974, ha ocupado muchos destinos de mar, entre los que se pueden citar la PVZ-71, un patrullero en las Islas Canarias, el Dragaminas Genil en las Islas Baleares y el submarino Delfín S-61 en Cartagena. Finalizado el mando del submarino, fue destinado al Departamento de Operaciones de la Escuela de Guerra Naval, donde llegó a ocupar el puesto de profesor principal durante el último curso de Guerra Naval. Posteriormente fue profesor titular de Estrategia en los 2 primeros cursos de Estado Mayor de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, dentro del Centro de Estudios Superiores de la Defensa. A la finalización fue destinado a la OTAN en el área del planeamiento de fuerza de la defensa. Otros destinos de mar han sido los buques de desembarco Martín Álvarez y Velasco, el destructor Ferrandiz, la corbeta Atrevida y los submarinos Narciso Monturiol, Narval y Tramontana. Es diplomado de Guerra Naval desde 1994, además de buceador de combate, submarinista y especialista en guerra electrónica. Durante su dilatada carrera ha participado en numerosos cursos, jornadas y seminarios, tanto a nivel nacional como internacional, y es poseedor de diferentes condecoraciones y menciones en el entorno militar. Las últimas, la encomienda de la Real Orden de Carlos III, la más importante condecoración de carácter civil que otorga el rey Felipe VI, y el premio Sergei Lazarev de la OTAN, en noviembre de 2021, por su contribución en asuntos relacionados con los nuevos escenarios híbridos de seguridad situados en la llamada zona gris y el desarrollo de los efectos legales. El capitán de navío Ignacio García es autor de diversos trabajos de investigación en diferentes áreas relacionados con la seguridad y la defensa. Sus líneas de investigación más importantes son la seguridad nacional y la cultura de seguridad y defensa, la geopolítica de las regiones polares y el área Indo-Pacífico, los objetivos de desarrollo sostenible y Agenda 2030, la prospectiva, liderando un proyecto que culminó con la publicación del Panorama de Tendencias Geopolíticas Horizonte 2040 y el documento de investigación Panorama de Tendencias Geopolíticas Horizonte 2024, escenarios globales y europeos, así como la seguridad humana, medioambiental y el cambio climático. El capitán de navío Ignacio García nació en Pontevedra el 18 de marzo del año 56, está casado desde el 25 de julio del 80 con María del Pilar del Campo García y tiene 3 hijos y 3 nietos. Primero, agradecer la invitación, muchísimas gracias, primero al público, a todos ustedes que atienden y que espero no aburrirles demasiado, y después, por supuesto, a la subdelegación de defensa de Tarragona, que tan amablemente me ha invitado, y bueno, y esperar que en este día, que ha sido un día de emociones y de impresiones muy fuertes, pues yo creo que la seguridad nacional, que es la seguridad de todos los estados, pues es un elemento que nos importa a todos. Pues también les voy a pedir permiso para levantarme, para mover un poquito, y así les veo además mucho mejor. Pues esta es un poco la agenda. Si no me oyen desde ahí, me lo dicen y me siento otra vez y hablo al lado de mí. Esta es un poco la agenda que tengo preparada, mirando hacia cómo veíamos la seguridad hace algún momento, cómo se ha ido desarrollando, evolucionando para entender el momento actual, cuáles son los retos desde nuestro punto de vista, desde la seguridad nacional a los que nos enfrentamos, las estrategias híbridas, como ha dicho el subdelegado, el capitán de navío Bergoñós, como un elemento fundamental, porque la estrategia híbrida, como veremos, ataca directamente a la razón del Estado, es el elemento más crítico, más peligroso, si podemos poner en un rango de todas las amenazas que podamos sufrir. Y después, un poco la guerra política, el conflicto, cómo entendemos, cómo está ahora mismo desarrollándose las relaciones internacionales.
en el nuevo concepto, no muy utilizado porque es un poco dramático, y la política y la guerra pues son dos términos que deberían de ser totalmente antagónicos, pero que por desgracia cada vez en el entorno geopolítico actual está más integrado y más comprometido. En primer lugar, y como preámbulo, daré algunas pinceladas, las ha dado su delegado, un poco de lo que es la seguridad nacional. La seguridad nacional es un entorno, es un sistema en el que están prácticamente todos los elementos de una nación. Están desde los ciudadanos hasta la jefatura del Estado, pasando por todos los estamentos y todos los... Y esa es la misión que tiene. Esa seguridad nacional tiene una misión muy clara, que está dividida en como tres estratos. El primero es, lo voy a poner porque está en el medio, pero es garantizar. La seguridad nacional debe garantizar ciertas cosas. Garantizar significa que no se puede negociar con ellas. Significa que hay que asumirlas. Esas no las pone la seguridad nacional, se las pone el Estado, una ley, que es lo que hace. Yo quiero decir aquí que a todos los que hemos sido funcionarios, la ley nos dice lo que podemos hacer. Lo que no está en la ley no lo podemos hacer. No podemos ni decir, ni hacer, ni pensar en cosas que no nos ponga la ley. Igual que el ciudadano puede hacer lo que sea, es libre. Lo dice el filósofo como Hobbes. Nosotros nacemos sin unas tablas de la ley, sin un código romano, sin unos reglamentos. Nacemos totalmente libres. ¿Qué es lo que nos constriñe? La ley. Pero somos libres para hacer lo que nos plazca, siempre que no esté prohibido por la ley. Esa es la ley. Pues la ley es lo que nos obliga y lo que nos marca a la seguridad nacional. Y nos dice primero garantizar. ¿Y qué es lo que tenemos que garantizar? La defensa de España, el Estado español, y sus principios y valores constitucionales. Los 4 elementos básicos de que está formado desde Westfalia los estados que la ONU considera que son estados nacionales. La integridad, la soberanía, la independencia y el orden constitucional. Desde Westfalia, nuestro orden internacional, que está garantizado, que debería estar garantizado por las Naciones Unidas y por su Carta de las Naciones Unidas, digamos, ese es lo que considera, esos son los elementos del Estado, y eso hay que garantizarlo. Después tenemos que proteger otras cosas. ¿Y qué tenemos que proteger? Pues la vida de los ciudadanos, la libertad, el beneficio económico. ¿Por qué pone proteger? Porque si hubiera puesto garantizar la vida de los ciudadanos, yo tendría que estar en la cárcel ahora mismo. Porque yo, como director operativo del Departamento de Seguridad Nacional, he visto morir más de 100.000 personas por una pandemia, que es uno de los retos y desafíos a los que tiene que defender, que tiene que proteger a su ciudadanía, la seguridad nacional. Pero es proteger. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que el riesgo cero, que la capacidad que tenemos para proteger de una riada, de una alud de lodo, como nuestros pobres pesqueros, de unos pescadores que son nacionales, a los que tengo que proteger de su vida en Terranova, saben que es prácticamente imposible. Y después tenemos que contribuir. Tenemos que contribuir a establecer, tenemos nuestros deberes en nuestro territorio nacional, pero debemos contribuir con los otros estados a crear un espacio internacional en esos ámbitos comunes, globales, los famosos, el mar, el espacio, el ciberespacio, a crear un entorno que nos haga, pues esos prósperos, nos haga libres, nos haga con capacidad de desarrollo, nos haga tener futuro. Ser un país donde un mundo en el que cuando nace un niño nace con futuro, con posibilidades. Dependiendo de sus capacidades, de sus posibilidades, va a tener un desarrollo, va a poder desarrollar todas sus capacidades y todas sus potencialidades. Pues esto es lo que nos dice, lo que es la seguridad nacional, en ese entorno que ahora vamos a ver, completo de todo lo que es el mundo, garantizar intereses vitales, proteger intereses esenciales y contribuir a los intereses estratégicos.
Esto es el sistema, este es lo que pone la ley, en el que estamos todos. Está la Constitución como el marco, pero está la corresponsabilidad ciudadana, la colaboración público-privada, el Departamento de Seguridad, como ha dicho bien su delegado, como órgano de apoyo, órgano de coordinación. Es el órgano que intenta que ese engranaje en el que los 4 pilares fundamentales son, por supuesto, la defensa nacional, sus fuerzas armadas, la defensa pública con sus fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la diplomacia, nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores, y la inteligencia, fundamentalmente el Centro Nacional de Inteligencia, que como todos ustedes saben está incorporado, integrado en el Ministerio de Defensa, pero también el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, el FIFA, y los servicios de información de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La inteligencia son los 4 pilares, pero en esto estamos todos. Las Cortes, por supuesto, presidente de gobierno como digamos, responsable del sistema, del buen accionar del Estado, en esta función del Estado, que es la seguridad nacional, pero las administraciones estatales autonómicas, el Consejo como apoyo y las administraciones locales. Hemos visto porque además España, que tiene una administración territorial muy descentralizada, hay muchísimas, digamos, muchas funciones transferidas, necesita esa coordinación que debe prestarla el Departamento de Seguridad Nacional. ¿Qué tiene como elementos esenciales? Ya he dicho que la seguridad nacional somos todos, desde los bomberos, desde los hospitales, todo el entramado, todo lo que signifique proteger la vida humana, todo lo que signifique proteger el bienestar de todo lo que signifique garantizar los elementos jurídicos, todo eso, todo es seguridad nacional. ¿Qué elementos específicos tiene para intentar coordinar ese engranaje, esos elementos que son dispares, que son diferentes y que tienen que ponerse en los momentos más graves, digamos, integrarse y ser capaces de coordinar las actuaciones y ser capaces de hacer, digamos, dirigir políticas claras y políticas de acción? ¿Qué tiene? Pues por supuesto el presidente, digamos que la línea de acción sería el presidente, su director de gabinete, el director del departamento, su director operativo y el departamento como los elementos que intentan coordinar todos los elementos. ¿Qué elementos tiene fundamentalmente? La Comisión Mixta de Seguridad Nacional, que ya saben que es de Congreso y Senado. Es un elemento fundamental porque esto es una acción de Estado, no es una acción política, es una acción donde, digamos, todo el arco parlamentario debe estar incorporado en las decisiones. Al final las decisiones se deben y todos los consensos se intentan al máximo, pero tiene que estar, digamos, tamizado por lo que es la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, Congreso-Senado. Por supuesto el Consejo de Seguridad Nacional como el principal, que son los ministros, prácticamente casi todos los ministros son los que tienen mayor importancia en elementos de la seguridad, y 5 secretarios de Estado, que son los que hemos visto, que son los 4 importantes: el secretario de Estado de Exteriores, el secretario de Estado de Interior, el secretario de Estado de Interior, el secretario de Estado de Exteriores, el jefe de Estado Mayor y después la directora del CNI, como secretaria de Estado, y después el director de gabinete, que es también secretario de Estado. Le apoya al Consejo de Seguridad el Comité de Situación en las gestiones de crisis, que ya es más a nivel político, pero ya es más operativo, donde están secretarios de Estado de todos estos ministerios y todo. La conferencia sectorial, que es donde se coordina con las comunidades autónomas, y después diversos consejos de segundo nivel, donde pues se desarrolla, se habla entre todos los ministerios, entre todas las administraciones, para intentar coordinar políticas, coordinar acciones. Aquí, como curiosidad, hay 3 que se llaman consejos nacionales y después otra variedad que se llaman comités especializados. Se han llamado consejos nacionales a los que tienen que ver y tratan de los ámbitos comunes globales, esos espacios que son de todos y en los que, digamos, la capacidad de acción del Estado es mucho más limitada. Es el espacio marítimo, es el espacio aeroespacial y es el cibernético, el ciberespacio.
el resto son comités de especialidad, y después la zona operacional, donde el especial énfasis que se ha puesto en los últimos años es en los foros nacionales. Por primera vez, entidades cívico-públicas, privado-públicos, elementos de la sociedad civil y elementos de la administración, se ponen juntos y son parte de la estructura de coordinación. El Foro de Ciberseguridad, el Foro Nacional de Desinformación y el Foro Nacional de Cultura. Elementos que consideramos en donde la sociedad debe incorporarse en la administración. Ya no es la administración la que, digamos, gestiona y coordina y acciona los elementos de la seguridad nacional, sino que ya es elementos también de la sociedad civil que se integran en todo lo que es los elementos de coordinación fundamentales. Y después, bueno, comisión sectorial que apoya a la conferencia sectorial, esto de las comunidades autónomas, donde están representadas todas las comunidades, células de coordinación AZOP, por ejemplo, ahora está y sigue estando una que es relacionada con el conflicto de Ucrania, hacer un seguimiento. En mi época hemos tenido 2 células de coordinación ad hoc hechas para hacer un seguimiento específico, para, digamos, asesorar a todo el Consejo de Seguridad Nacional, que fueron durante la sentencia del proceso, en todos digamos, todo el tumulto que hubo en Cataluña, se hizo una célula que presidía muchas veces el presidente de gobierno, otras veces delegaba en la vicepresidenta o en el director de gabinete. También se hizo durante la pandemia. Tuvimos una célula de coordinación en la que también estuvimos constantemente, diariamente, haciendo videoconferencias y colaborando y coordinando todos los aspectos logísticos y de todo. Y después tenemos comisiones permanentes constantemente, de ciberseguridad y desinformación, donde, digamos, es un proceso continuo, donde hay que estar constantemente, porque, digamos, la variabilidad de las situaciones en esos espacios y en esos entornos exige, digamos, la capacidad de inmediatamente congregar mediante videoconferencia, normalmente es videoconferencia, a, digamos, los elementos o los organismos que más tienen que ver con esto. Pues bueno, con esto termino el preámbulo y empiezo con cómo hemos visto. Me he ido a 2003. Y aquí tienen ustedes lo que decía Javier Solana, siendo alto representante de la Unión Europea, y consiguió un documento de consenso muy importante, que era la primera estrategia europea de seguridad. Pues él decía, en su prólogo, que Europa no ha sido nunca tan próspera, tan segura ni tan libre. La violencia de la primera mitad del siglo XX, hasta la Segunda Guerra Mundial, ahora pasó un periodo de paz y estabilidad sin precedentes en este periodo. Eso lo decía la Unión Europea en 2003, la primera estrategia europea de seguridad. Y les traigo aquí lo que decía en 2016 Federica Mogherini, que le sucedió como alta representante de la Unión Europea, en 2016. Los objetivos e incluso la propia existencia de nuestra Unión están en entredicho. Nuestra región, en su extensión más amplia, es cada vez más inestable e insegura. Las crisis dentro y fuera de nuestras fronteras están afectando directamente la vida de nuestras ciudades. La Unión Europea estaba en peligro. Está en peligro. El entorno se ha vuelto de un momento mágico que vivimos, la caída de la Unión Soviética, un momento en el que creíamos que éramos capaces, a un momento de complejidad, de incertidumbre, de sensación. Ponía yo a los 2 representantes del realismo y del idealismo, Kant y Tucídides, cómo el realismo se está haciendo, y después diré cuál es la visión que nosotros tenemos de cuál de los realismos es el que está ahora mismo en el periodo. Pero la famosa frase de Tucídides, el poderoso hace lo que puede y el débil sufre lo que debe, parece que se impone en las relaciones internacionales y en la situación ahora mismo de conflictividad de la seguridad. ¿Cómo empieza en España la seguridad nacional? Pues empieza con Javier Solana. Vuelve de ser el secretario general de la OTAN y le encarga en ese momento, el presidente de gobierno era Zapatero, en 2010
en 2010 le encarga la elaboración. En ese momento se llamó Estrategia Española de Seguridad, venía Javi Solana de hacer la Estrategia Europea de Seguridad, con lo cual siguió esa misma denominación. Y ahí, digamos, se pone, era algo que ya había pedido, por lo menos antiguamente el documento más importante de seguridad nacional siempre era la Directiva de Defensa Nacional. Era hecha por el Ministerio de Defensa, la firmaba el presidente del gobierno, pero hecha por... Y Defensa siempre decía que tenía que ser, la seguridad nacional era mucho más amplia, no podía ser un elemento de defensa, tenía que ser un elemento de coordinación de todos los ministerios. Y exigió durante muchos años en su Directiva de Defensa Nacional la creación, la elaboración de la estrategia de seguridad nacional. Y aquí la conseguimos. En 2011 se consiguió por primera vez aprobar la primera estrategia española de seguridad. Inmediatamente después Zapatero pierde las elecciones, el Partido Popular gana la seguridad y bueno, en 2013 hay una nueva estrategia, pero ya se ponen todos los elementos fundamentales. ¿Qué había en esa estrategia? Que prácticamente es lo mismo. Se ha seguido, porque la acción del Estado, la seguridad debe ser un continuismo, no debe haber, si hay muchas rupturas, pierde esa labor de integración, de consenso. Entonces sigue prácticamente lo mismo. Hay algunas diferencias, porque vivíamos en 2011, ya había pasado 2008, la crisis fiscal, que rompe radicalmente, es la que hace estallar, digamos, esa visión de paz que tenía, esa visión de porvenir y de futuro de Occidente, donde se rompen muchos esquemas y muchos pilares básicos de la visión de Occidente, pero prácticamente es muy parecida. ¿Qué hay? Habla de la información y de la comunicación, no habla de la desinformación, como hablamos ahora. Habla de los potenciadores, estaban muy de moda los potenciadores de riesgo, aquellos elementos, digamos, que multiplican la reacción, como era el cambio climático, como era pues las tecnologías, nuevas tecnologías. Pero prácticamente todo era las amenazas y riesgos y toda la preparación. Hablaba de la alianza de civilizaciones, que sigue. Lo que pasa es que en una posición mucho más, digamos, colateral o más difusa. En las Naciones Unidas sigue, y el presidente del grupo de alianza de civilizaciones es nuestro exministro Moratino. Está ahí Y otro elemento que se hablaba era de la responsabilidad de proteger. Otro elemento que también ha caído en desgracia, y en desgracia y en desuso. Después de la actuación de la OTAN en Libia, utilizando la responsabilidad de proteger para evitar que Gaddafi y el ejército mercenario de Gaddafi atacara a su propio pueblo, se consideró, y Putin fue uno de los primeros, digamos, en considerar que la OTAN se excedió en su capacidad de proteger a la población civil y se echó a la OTAN y Libia sabemos todos cómo está. Libia sigue en una situación totalmente de desarraigo, desintegración, de luchas rivales y en una posición lamentable. Pues también ha perdido, sigue estando, por supuesto, porque es un elemento de consenso, además, fantástico, que es intentar que la impunidad, que no haya impunidad. La seguridad nacional, el mayor cáncer de la seguridad nacional es la impunidad. Todo aquel que, digamos, se beneficia de trabajar o de actuar fuera del entorno de la seguridad nacional, que es el entorno de la ley, que es el imperio de la ley, debe ser investigado, perseguido y no sancionado, porque eso dirán los jueces, pero sí apuntado, atribuir la situación. Es fundamental que la seguridad nacional atribuya, siempre que algo se haya producido fuera de ese entorno, tiene que atribuir las circunstancias que hayan ocurrido. Y esto es un poco, ha sido el camino que hemos seguido desde el origen ese de la 2011. Cada vez más con estrategias, ven ustedes el esfuerzo que se ha hecho en los últimos años de integración, de coordinación. Se crea el sistema, se crea el Departamento de Seguridad Nacional, se crea la comisión mixta, se establece la ley, las diversas estrategias, con la última de 2021, en el que lo que se busca es cada vez más. Tenemos, como yo digo, unos grandes pensadores, tenemos una filosofía, lo decía yo, tuve la oportunidad de estar en Bruselas
con el secretario general de la OTAN. Bueno, nos invitaron a los asesores de seguridad nacional. El general no pudo, el director del departamento no pudo, en ese momento fui yo. Y yo, pues, dije que quería intervenir. Y yo le hacé mi speech. Mi speech fue todo con doctrina española, con pensamiento español. Los elementos que nosotros teníamos para, como yo le dije, ser referente, y empecé con Alfonso X, para que vieran en nuestra rica tradición e historia, para que nosotros, nuestro pensamiento, nuestra visión, sirviese de referente en el nuevo entramado de zona gris y estrategia así. Y se lo dije, bueno, solo, sobre todo a Alfonso X, me causó impresión. Pero es verdad. Yo lo decía, y no es que nosotros pensemos, las Fuerzas Armadas del departamento, sino los pensadores, las universidades, la gente, tenemos un pensamiento muy rico, muy bueno en desarrollar. Y lo que hace falta es accionarlo, que eso realmente funcione. Y ese es el salto radical que hace la estrategia de seguridad 2021, es hacer que eso funcione, hacer que eso que se piensa, eso que ponemos, eso que intentamos establecer, digamos, sea capaz de coordinarse y que cada vez más. En ese aspecto, me recuerdo yo que además lo utilizaba yo mucho, en un momento dado el ministro de Interior, Grande Marlaska, en un momento estábamos creando un comité especializado de lucha antiterrorista, él dijo, hay que pasar de un paradigma, del paradigma de la necesidad de conocer al paradigma de la responsabilidad de compartir. Yo le dije, ministro, ya se lo cogemos. Dicho por el ministro del Interior, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, digamos, las veces, y las Fuerzas Armadas, que somos muchas veces, digamos, nos cuesta a veces, somos muy intentar quedarnos con lo nuestro. Y lo decía yo en Barcelona en una conferencia, le decía, yo digo, mira, no se puede permitir que por no pasar información haya una persona que fallezca, una persona que pierda la vida. La responsabilidad de compartir, de esa integración de información, esa integración de capacidades, esa integración de herramientas, eso es lo que busca. Ese es la absoluta obsesión del Departamento de Seguridad Nacional, que todo eso se integre, que no haya, digamos, personalidades, que no haya sectores de intereses, que realmente todo lo que afecta a la seguridad nacional se comparta. Y esto es un poco, también hemos hecho en los últimos años, si entran en la página web del Departamento de Seguridad Nacional, verán que hay siempre un informe anual de seguridad nacional. Está por ley, es obligatorio. Desde que se creó la Ley de Seguridad Nacional, se han venido haciendo informes anuales de seguridad nacional, que el director de gabinete expone en la comisión mixta Congreso-Senado. Se expone públicamente, bueno, lo hacen, por supuesto, todos los ministerios, todos los que tienen algo que ver. Desde el año pasado, antepasado, 2019, creamos algo que nos gustaba y que queríamos hacer, un análisis y valoración de riesgo. Lo hacen muchos países de nuestro entorno y creíamos que era una necesidad que, a base de una encuesta multitudinaria de gente, digamos, que se informe, de gente, digamos, que trabaja estos temas, digamos, nos diera su valoración y se les pasa una encuesta, como hace el World Economic Forum, muchos think tanks, una encuesta en la que nos diera su valoración de cómo ve, qué riesgos considera que son más probables y más peligrosos en los 3 próximos años. Y bueno, estos son algunos de los resultados del último, que lo pueden ver en este. De la mejora la situación actual, 11%, empeora, 44%. Vemos que en la sensación de deterioro del entorno de seguridad nacional es mayoritaria. Vemos cómo, digamos, está dividido en lo que son los desafíos y los riesgos de las estrategias de seguridad nacional. Antes teníamos 15, ahora ya tenemos 16. Digamos, la consideración de que están empeorando, de que tenemos una probabilidad alta de sufrir alguno de sus embates, alguno de sus riesgos. Vemos que en este diagrama, que también está ahí, esta es de probabilidad y esto es de impacto, todo se va más o menos hacia la derecha, y vemos cómo todas han subido. Aquí tenemos la de conflictos, cómo suben todas
en la valoración de mayor riesgo, de mayor probabilidad de impacto, de mayor, digamos, de que son mayores amenazas, son las amenazas que están más presentes. Y esta es un poco en las campañas de desinformación, en los ciberataques, vemos los ciberataques. En 2020 se nota la pandemia, se nota la utilización de las redes, como los ataques cibernéticos se disparan, con cada vez más el ciberespacio. Yo lo decía, no me acuerdo, en una sesión en Finlandia se lo decía a nuestros colegas, digo, mira, igual que somos de buenos ahora mismo en la seguridad física, porque Europa realmente, nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad da gusto. España es un paraíso turístico porque tiene seguridad, porque la gente aquí se siente seguro. La misma seguridad la tenemos que transportar al ciberespacio, digamos, en nuestra digamos, trabajo en ese, que cada día estamos más tiempos, y ahora pasamos un 40% en el ciberespacio, en toda digamos, en todas nuestras redes, en todo nuestro mundo de internet. Dentro de poco el 80% va a estar, bueno, dirigido, y vamos a estar en ese entorno. Con lo cual, la importancia que tenga el ciberespacio y ser capaces de conseguir esa misma sensación de seguridad que tenemos cuando paseamos por las calles de Tarragona, esa sensación de que estamos seguros, de que vamos a ser respetados, de que nuestra libertad, nuestra capacidad de decisión va a ser, digamos, no va a ser alterada, lo mismo que sea en el ciberespacio cuando manejamos, cuando vemos, cuando operamos, cuando hacemos cualquier elemento allí. Un poco los retos, cómo nos evolucionan, pues un poco lo que dice la estrategia, más o menos, pues bueno, lo que estamos hablando, la mayor competición, el debilitamiento económico, los populismos, las tecnologías como elementos, los elementos, digamos, transformadores, los que están produciendo esta situación de complejidad, esta situación de incertidumbre, la aceleración del cambio, todo lo que es el medio ambiente, el cambio de paradigma energético, toda una serie de circunstancias que además no es que hayan variado, porque decía que en 2011 nosotros decíamos prácticamente lo mismo. Eran 5 potenciadores de riesgo, eran 7 amenazas, 12, lo hemos aumentado a 15 y lo hemos aumentado a 16, pero prácticamente es lo mismo, algún matiz, pero prácticamente es lo mismo. ¿Qué hace? Aceleración, todo va más rápido. Los procesos de cambio son más rápidos y las estructuras se adaptan peor y producen eso, incertidumbre, y producen confusión. Y pasamos a las estrategias híbridas. ¿Por qué la importancia de las estrategias híbridas? Hombre, porque tenemos elementos que tenemos una capacidad y una seguridad en muchísimos aspectos. En la protección civil es de chapó, realmente es un sistema que funciona de maravilla, estupendamente. ¿Por qué ponemos? Porque las estrategias híbridas van directamente, es todo, el actor, cualquiera. La herramienta, lo que quieras, desde la guerra, la desinformación, desde cualquier problema meteorológico, todo lo que pueda poner digamos, en alerta o pueda poner, desafíe a las instituciones, a los organismos, a la capacidad de reaccionar, todo aquello que se salga de la normalidad es posible que sea utilizado, lo pueden utilizar las estrategias híbridas. Los ámbitos, los dominios, cualquiera, la economía, el ciberespacio, la cultura, los aspectos legales cada vez más importantes, los aspectos políticos, cualquiera. Actividad cualquiera, que va desde la influencia hasta la guerra. ¿Cuál es lo que le hace? ¿Cuál es lo que yo digo? Esto es una estrategia híbrida. ¿Cómo tengo yo que definir cuando todo es estrategia híbrida? Cuando ataca o cuando vaya dirigido o cuando se utilice para intentar, esto es la Unión Europea, esto es un concepto de la Unión Europea, intentar que no pueda decidir la Unión Europea. Cuando un organismo que su labor es tomar decisiones, no pueda tomarlas, no decida, entonces no vale para nada ese organismo.
Le pasa a la OTAN también, que es un concepto de la OTAN, estrategia de seguridad, cuando le ataque directamente a su capacidad de decisión. A nosotros, cuando ataque directamente a la legitimidad de las instituciones, cuando nos ataque directamente a la razón del Estado, a nuestras garantías, independencia, integridad, soberanía, orden constitucional, cuando ataca a la legitimidad del Estado, a la legitimidad de España como institución y Estado, es una estrategia de vida. Cualquier cosa. Y entonces, ahora mismo lo que estamos viendo es que se pone, ¿por qué? Y lo diremos ahora. Decía lo del realismo. Hay tres teorías del realismo que lo veremos un poquito después, pero lo adelanto para que se entienda mejor en la estrategia de vida. El realismo clásico, que dice, los realistas lo que dicen que todo ser viviente, todo organismo que funciona, lo que quiere es sobrevivir y intentar, digamos, replicarse, intentar perpetuarse. Eso es ley de vida, es de los seres vivientes, no de los seres humanos. De cualquier ser viviente lo que quiere es sobrevivir y reproducirse y, digamos, transmitir sus genes y su ADN. Eso es lo que es. Pues, ¿qué dice el realismo clásico? Para eso yo lo que quiero es dominar, ser el hegemón, dominar. Tengo que hacerme lo más poderoso, quiero el poder absoluto para tener esa capacidad de... El realismo defensivo lo que dice es, no, yo eso lo que me estoy es jugando. Me estoy jugando la supervivencia y la posteridad. Lo que yo quiero es defenderme, sobrevivir. Quiero, digamos, intentar por todos los medios, digamos, amparar y luchar contra todo lo que suponga que ataque. Y el realismo ofensivo, que es el que yo considero que ahora mismo está, dice, yo estoy de acuerdo con el defensivo. Digamos, lo que quiere es sobrevivir. Pero ¿cómo consigo sobrevivir? En un mundo cambiante, en un mundo de relaciones, de estados, de eso. ¿Cómo lo consigo? Intentando atacar el poder de los competidores. Intentar el poder relativo. No quiero el poder hegemónico. Quiero tener más poder que mi vecino. Me da igual que yo pierda, pero si te hago a ti más daño, me conviene. Y con lo cual tomaré esa decisión. Un caso clásico es Inglaterra, el Reino Unido y Holanda. Los dos, y sobre todo Holanda, en un momento dado, en el siglo XVI, está floreciendo muchísimo, y entonces el Reino Unido lo que dice, este me va a sobrepasar, ¿qué hago? Pongo tasas. Empiezo a intentar poner trabas al comercio, al libre comercio. Le hacía más daño a Holanda que a él. A él le hacía mucho daño, pero a Holanda le hacía mucho más, con lo cual te bajo a ti y me pongo yo por encima. El poder relativo, esa lucha ahora mismo que estamos viendo en el campo geopolítico, y que ataca directamente, lo decía porque ataca directamente, claro, a la credibilidad, a la legitimidad. Intentar que tú tengas problemas para que yo pueda poner mis productos mejor en el mercado, para que yo tenga más capacidad de decisión en las reuniones, para que yo tenga más capacidad de supervivencia en el entorno internacional. Y esto es un poco lo que dice la Estrategia de Seguridad Nacional. Estas son nuestras 15, son 16, sí, yo creo que son ahora 16, antes eran 15, 16, que hemos puesto la de desinformación. Y ¿qué es lo que dice? ¿Cómo están, digamos, integradas? Esta es un poco la visión de cómo se relacionan entre sí, completamente, tienen que estar absolutamente coordinadas. Pero cómo, digamos, afectan a las estrategias híbridas. Están un poco matizadas. ¿Cuál de estas amenazas, cuál de estos desafíos, digamos, afecta más o puede afectar más a esa razón de Estado, a esa capacidad de sobrevivir el Estado dentro de su concepto y dentro de su marco? Y después esto es un poco el predominio digamos, la tecnología. ¿Cómo consideramos que cada una de estos desafíos a los que, digamos, se presentan desde el 2011, han ido desarrollándose, han ido evolucionando y se mantiene esa misma estructura, esos desafíos, cómo nos vamos a enfrentar a esos desafíos? Está un poco la visión de cómo esos desafíos impactan en lo que puede ser la última razón, esas garantías, esos intereses vitales que son los fundamentales de la seguridad nacional. Un poco más
en lo que es la estrategia, en el corazón, esos intereses vitales, estas son, digamos, los desafíos a los que nos enfrentamos, como por ejemplo la desinformación ataca el corazón mismo de la legitimidad y de la respetabilidad de las instituciones, como el espionaje, como todos los elementos, digamos, pueden influir y pueden estar, digamos, influyendo en esta situación. Y este es el plan genérico de la estrategia. En vez de esa garantías de garantizar, proteger y contribuir, se ha utilizado la de protección, promoción, promover y participar, digamos, prácticamente todos los ejes, la disuasión y la defensa, los ejes vitales, los ejes esenciales y los ejes estratégicos. Y cómo se va accionando toda esa capacidad de integración. Todo es capacidad de integración, capacidad de coordinación, capacidad de gestión de todo ese entramado, de todo ese sistema. Cuanto mejor seamos en esa capacidad, a la que se tiene que trabajar en la gestión, en la tecnología y en la acción, en el conocimiento, para conseguir la mayor protección. Y esto es un poco lo que impone. En una estrategia, siempre la estrategia de seguridad nacional, pues impone ciertas acciones que se deben hacer, y se hace. Normalmente siempre, aunque sea en el último momento y al filo del final del partido, siempre se consigue. En la gestión de crisis se tiene que hacer un catálogo de recursos que está mandatado por ley, que no se ha hecho. Desde el 2015, que está la Ley de Seguridad Nacional, 36-2015, no está hecha y está mandado. El sistema de alerta temprano, cuanto antes seamos capaces, no lo vamos en esa visión de protección, no lo vamos a evitar, pero el daño va a caer mucho más. No va a ser un puntiagudo que nos haga un daño tremendo y después vamos a reaccionar, sino que vamos a ser capaces de reaccionar muchísimo antes. La malla Bravo, que es el sistema de comunicaciones, digamos, de carácter reservado de la acción del gobierno. Para eso está el departamento, el centro de situación, en el sentido de, digamos, mantener la acción del gobierno en cualquier situación. Se utilizó muchísimo durante durante la pandemia. La modernización, pues esto es de cajón, la modernización de la vigilancia epidemiológica, la reserva estratégica, el plan integral de seguridad para centro de peligro. Las estrategias híbridas, nosotros, digamos, donde se puede estar más comprometido, donde el Estado tiene que hacer un poco más de acción, que sea un plan integral para que el Estado se vea más reforzado en Ceuta y Melilla, para mantener, digamos, la capacidad, la viabilidad de la sociedad en Ceuta y Melilla. En tecnología y seguridad, la Agencia Espacial, compromisos internacionales, y la Estrategia Nacional de Lucha contra la Campaña de Desinformación, un compromiso del presidente de gobierno y su discurso de investidura, que hay que acometer y que va a ser muy complicado porque, digamos, es muy sensible. Y por eso el Foro Nacional de Desinformación, en el que estén todos. ¿Cuál es la teoría ahora mismo de la Unión Europea y por supuesto de España en el tema de la desinformación? El intento de la Unión Europea y de España es traspasar la responsabilidad a la ciudadanía. El Estado siempre es sospechoso de querer, y el gobierno que está en el momento en el poder, pues de mantener el poder. Somos humanos y todos siempre tenemos sospechas. Entonces, en un aspecto tan sensible como es la libertad de expresión, digamos, todo lo que haga la administración, todo lo que haga cualquier administración, pues siempre tendrá ciertos aspectos de que puede estar con intereses. Entonces, ¿qué es mejor? Pasarlo a la ciudadanía. Entonces, lo que ha hecho, sobre todo la Unión Europea, es poner dinero en las universidades, se han hecho conglomerados, nosotros tenemos uno además con Portugal, extraordinario, pues están todos los de también Madrid, todos los fact-checkers, muchísima gente, pensadores, universidades, y entonces crear una red global en la sociedad que sea capaz de alertar, que sea capaz de informar, que sea capaz de reaccionar, que sea la misma sociedad la que pueda reaccionar en lo que pueden ser campañas de desinformación, campañas de intento de la
legitimar a las instituciones, campañas de atacar, campañas de falsificar la verdad o de cualquier otra forma. Y esta es la ley. Y todo eso que está ahí es reforzar estos dos. Todo esto está prácticamente estupendo, como decía. Para mí, y se lo dije, no que lo haya dicho aquí, se lo dije al secretario general, pero al ladito mismo. Le dije, somos un referente. ¿Qué tenemos que mejorar? La gestión del título 3 y el título 4. Hay que darle acción, hay que establecerlo, hay que, digamos, engranarlo, hay que adiestrarlo. Otro de los temas que queremos hacer hacer ejercicio. Hay que incorporar a todo ese entorno que es el ámbito de la seguridad nacional en una acción real, una acción oportuna, una acción, digamos, adelantada lo antes posible. Lo mismo que hemos dicho antes, el catálogo de recursos, el sistema, creación de la reserva, más en lo que es la Ley de Seguridad Nacional. Todo eso afecta a la Ley de Seguridad y a sus títulos 3 y 4 de gestión de crisis y recursos de puestos, que es fundamental para su desarrollo. Y este es el señor que yo les decía, de Mearsheimer, del realismo ofensivo. Este es el clásico, el defensivo, y digamos lo que ahora mismo creemos, y lo pone la estrategia un poco, esa competencia geopolítica que a veces parece que está desorbitada. Y pasando al nuevo entorno, traía yo, porque es que no es nuevo, digamos, todo digamos, ese elemento que le llamamos guerra política, estaba ya y se ha estado. Y bueno, hay un libro que me parece que también lo traigo aquí, Active Measures, que lo dice y expone y un poco la historia. En este libro de Mario Vargas Llosa, que es un golpe de Estado en Guatemala en 1954, promocionado y promovido por Estados Unidos, Eisenhower, García, se juega con todo eso. Aparte de que Mario Vargas Llosa es un maestro de la literatura, con unos autores y con unos personajes que son impresionantes, bien definidos, pero es eso, es totalmente cómo la defensa de una compañía bananera en un pueblo y cómo se mezcla con la influencia de la Unión Soviética, se mezcla con los intereses de partidos, se mezcla con para crear un entorno en el que interviene guerra política, no interviene directamente, no ponen los pies como ha hecho Putin en Ucrania los soldados norteamericanos en Guatemala, pero sí da el dinero para que el que da el golpe de Estado digamos, lo produzca y lo accione. Pues bueno, es para que se vea que ese entramado siempre ha habido. Lo que pasa es que ahora es cada vez más, digamos, es la normalidad de las relaciones que estamos viviendo. Este es el que comentaba de Active Measures, de la política, la reciente historia, lo que está poniendo, lo habla como a Occidente, nos está poniendo. ¿Por qué? Porque antes los maestros de la guerra política éramos Occidente, éramos los dominadores, ahora mismo lo hacen cualquiera y todos. Entonces, están utilizando contra nosotros esas armas de, digamos, de infiltración, de desprestigio, de, digamos, de actuar desde muchos aspectos, todo eso que hemos visto, todas esas herramientas de la estrategia híbrida. En cualquier ocasión, cuando hay algún problema en algún país, ahí ya todos vemos, podemos azuzar ese problema, podemos incrementar ese problema. ¿De qué forma? Y es un poco la situación que se está dando actualmente. En ese mismo libro viene Lenin como un maestro de la guerra política, como decía él, que la política era la continuación de la guerra por otros medios. En la visión de la política era la continuación, no lo que decía Clausewitz, que la guerra es la continuación de la política por otros medios, sino que la política era la continuación de la guerra para otros medios.
el uso para intentar, digamos, desprestigiar, intentar, digamos, destrozar o desintegrar los estados que fueran enemigos. Y después también lo que decía un poco Mao, que la política es guerra sin derramamiento de sangre. Ahora hemos visto que esa guerra política, pues bueno, pues se transforma también cuando llega. Y para que vean que no pongo solo de una parte, George Kennan, el famoso ideólogo de la contención en la Guerra Fría, cómo crea un memorándum para crear la guerra política internamente, y dirigida por su ministerio, el departamento de la Secretaría de Estado, la Secretaría de Estado norteamericana. Ahí viene, pues es la utilización de todos los medios posibles para, digamos, alcanzar los objetivos nacionales, los intereses nacionales, que si nos trasladamos al realismo político es que tu poder esté por debajo mía, siempre tú por debajo. Y vamos a Huntington, que nos va a dar paso al conflicto que actualmente tenemos con Putin. Huntington pues avisaba que todas las sociedades pues acaban perdiendo. Todas las sociedades nos creemos que somos inmortales, que esta sociedad occidental va a durar per secula seculorum, pues no. La historia nos enseña de que acaba. Y acabamos o por una agresión externa o por la desintegración interna. Es un poco la sensación, lo que decía el grito de Mogherini, en un momento donde pues, los partidos socialistas estaban llevando, Le Pen casi en el Eliseo, aquello era la desmembración de la Unión Europea. Pues un poco lo que decía y acaba. Y en ese mismo libro, en La lucha de las civilizaciones, habla de Ucrania como un país donde fracturado, porque tiene, y estas son las primeras elecciones, que Leonid Kuzman y Khrushchev, que digamos cómo se cambian totalmente, aquí es el río de Dnieper, y cómo están totalmente, digamos, divididos. Un país con una visión oriental y con una visión occidental totalmente, digamos, casi de libro. Y entonces, claro, en ese momento Ucrania tenía armas nucleares. En ese momento da tres posibilidades: que mantenga las armas nucleares y que intente mantener la Unión, que tenga la guerra con la Unión Soviética, o que intente integrar a las dos sociedades en una integración y que, digamos, que sobreviva como país, como nación. Ucrania cede las armas nucleares a la Unión Soviética, a Rusia en ese momento, se le hace y se le exige o se le pide que para que ese armamento nuclear de la Unión Soviética no quede muchísimos, digamos, de sus repúblicas socialistas, pues las tenga solo la Federación Rusa, y él, digamos, Ucrania cede las esas. Y se firma un memorándum de paz en el que, por supuesto, Rusia, Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña, se comprometen a mantener la integridad de Ucrania. Pero bueno, aquí vemos digamos, la situación que se ha mantenido. Vemos aquí lo que es Timoshenko, que fue la segunda de Poroshenko, y Yukhanovich, que fue, digamos, el presidente que la revolución de Euromaidan puso de patitas en la calle. Desde el aspecto ruso, un golpe de Estado; desde la visión occidental, una revolución de color, que llamábamos en esos momentos. Como vemos, sigue estando perfectamente, digamos, dividido Ucrania en dos corazones, dos visiones. Estos son los tantos porcentajes. Llamo yo la atención que Crimea, que es la primera que cae, tiene un 78%, mientras que esto es Lugansk, estos Donetsk, que vemos que tienen muchísimo más porcentaje a favor de Yukhanovich que Crimea, y fue la primera que cayó, digamos, con una labor muy
muy preparada, digamos, de compromiso y de integración, y cada vez más desprestigio de las autoridades de Kiev y prestigio de las autoridades rusas y de Crimea. Esta es la revolución, la Euromaidán. Vemos aquí a nuestra alta representante para aquel momento, donde parece que quizá, bueno, en esa situación de caos, fue la que utilizó Putin para anexionarse Crimea. En ese momento digamos, donde había totum revolutum, donde si los nacionalistas y los elementos de más extrema, de extremos, estaban intentando crear una situación ingobernable para poner, digamos, fuera, para, digamos, expulsar al presidente Yanukovych. En ese momento fue cuando, digamos, hizo esa anexión, que fue totalmente con los llamados famosos hombres verdes, esos que no tenían soldados, donde no aparecía ningún símbolo de ningún país donde pudieran estar comprometidos. Esta es la actuación con el alcalde de Sebastopol y el presidente del Parlamento de Crimea, que tenían una autonomía bastante importante, y el presidente de la autonomía, cuando firman el tratado de anexión de Crimea, y que genera todo el concepto, toda la visión y todo el ideario de estrategias híbridas, sobre todo se origina en este momento, como en un momento dado, y como digamos, la visión, cómo se van poniendo la situación, cómo se va minando la situación, para que en un momento dado parezca que es irremediable, esa capacidad de generar una posición de la ciudadanía en el que parece irremediable una situación que no tiene vuelta atrás. Esta es Ucrania, con el río Dnieper, Kiev, que cae en el lado derecho. Por eso dicen que sí, en las tres posibilidades de Putin, que solo, digamos, intente, digamos, anexionarse, o sea, capaz de controlar la parte oriental, Kiev entraría directamente con ellos, o la parte sur, hasta Odessa, que es uno de los puntos donde ha atacado. La armada ucraniana pasó de Sebastopol. Yo he estado mucho tiempo, cuando fui Force Planner era el representante de la OTAN para Ucrania, en el Partnership for Peace, y he ido muchísimo a Sebastopol a trabajar con ellos en la armada ucraniana, aquí. Y bueno, y ahora Odessa, Mariupol, se quieren, digamos, dejarle sin salida al mar a Ucrania, o intentar, digamos, la capacidad, como él dice, Putin, de militarizar Ucrania y dejarlo. Esto es un poco el problema de los gasoductos, lo que eran las regiones que estaban prácticamente las regiones secesionistas, que no eran todas las provincias de Donetsk y Luhansk, eran una parte, la más cercana a la frontera. Y esto es lo que piensan los ciudadanos, esto es lo que ha motivado, muy duramente. La mayoría de los ciudadanos ucranianos, y ya no está dividido en dos, también se ha querido matizar un poco para que parezca, porque las estadísticas y las cosas también se utilizan un poco para difuminar colores. Han difuminado los colores, pero sí que se ve que en todos sitios esto es lo que piensan de lo bueno que será para el futuro estos países, y ven que Rusia, pues bueno, la capacidad de ser un país benéfico es muy pequeña, en cambio OTAN y Unión Europea es muy grande, y a favor de la integración en la Unión Europea, los países más y eso. Pero vemos, mira, 73 y 53, ya son que hasta la parte, digamos, la parte más pro-soviética, más pro-rusa, más eslava, más oriental, la OTAN, igual,
69, ese es el elemento clave, digamos, el deseo, que ya estaba. Yo recuerdo que la OTAN se ha discutido mucho, sobre todo en los primeros momentos, si se aceptaba Ucrania, y por eso estaba en el programa de Partners for Peace, que eran los que podían integrarse en la OTAN. Y la capacidad que teníamos de que si poníamos, digamos, si nos integrábamos, el artículo 5 pasaba directamente digamos, a defender lo que era la integridad territorial del ese. Se decidió que no, y bueno, pero ahora había ya cada vez más, y sobre todo por esa amenaza del vecino, había más un consenso mayor en lo que era. Y esto es un poco lo que es la posible defensa que tengan. Y es que es una gran planicie, una gran llanura, es el abastecimiento de trigo, es riquísimo. El que haya viajado por Ucrania es que es como cuando pasas de los Pirineos a España y ves Francia, que dices, Dios mío, si es que tienen que ser ricos, si es que es facilísimo el país, la capacidad de producción que tiene. Nosotros somos un país rugoso, lleno de montañas, lleno de accidentes, y la única parte que tiene un poco montañosa, la capacidad de resistencia del pueblo ucraniano va a ser el elemento definidor, la capacidad de resistencia de sus fuerzas armadas. Venimos recientemente del desastre de Afganistán, donde la inteligencia occidental falló estrepitosamente, donde creíamos que las fuerzas que se habían estado iban a poder, y cómo, digamos, el régimen talibán ha acabado. Puede ser que sea un poco la visión, o por lo menos esas son las amenazas que está presentando Putin, intentando que haya una rendición prácticamente de todo el aspecto militar. Acaba de decir, donde las únicas resistencias que él considera son los extremistas, los nacionalistas ucranianos, que prácticamente las fuerzas armadas todas han abandonado. Yo no lo creo así, pero bueno, veremos cómo se desarrolla al cabo del tiempo y la capacidad que tengan las fuerzas armadas. En el caso de que resistan, entonces sí que se le va a poner más negro a Putin, porque lo que él pretende y lo que puede resistir es una campaña relámpago, es una acción relámpago. Estas serían un poco, esto es anterior y es de este centro de pensamiento norteamericano, las posibilidades de ataque a través de Crimea, de Suecia, a través, esto es Bielorrusia, esto es Chernóbil, es una zona, por supuesto, que está todavía, que no se puede por la actividad que hay, y este sería un poco una de las posibles, en las que únicamente se cogería la parte este. Esta sería el enlace, digamos, dejarles con toda la parte sur, toda la zona de este, y este es el Transnistria, esto es Moldovia, y como todos ustedes saben, hay una zona que es de mayoría rusa, que es, bueno, está muy autónomo o cuasi independiente, en el que esa seguridad la tienen las tropas rusas. Aquí hay tropas rusas que defienden, digamos, o que, como lo dice Putin, está defendiendo sus nacionales de lo que puede ser un genocidio por parte de los moldavos, que, como todos saben, pues son muy, digamos, prácticamente parte de Rumanía. Hubo épocas en las que pensaron hasta en la unión. Esta, y la tercera de las opciones, por supuesto, es digamos, el enlace total y la ocupación total de Ucrania por las fuerzas rusas. Pasamos de escenario, y esto se lo decía yo en un seminario con la OTAN, cómo veía, me preguntaban a mí cómo veía yo el flanco sur de la OTAN, y yo les exponía que era la amenaza existencial. Si la OTAN ahora mismo se revitaliza porque tiene a su flanco oriental, que es el flanco normal, que es por lo que se creó la OTAN, la defensa contra las fuerzas de la Unión Soviética. Ahora mismo Rusia, en ese impulso, pues también impone una serie de esfuerzos, sobre todo a los países bálticos, en Polonia, todos los que son frontera, sufren esa sensación. Eso
pues le da razón de ser a la OTAN, digamos, revitaliza la necesidad de tener a la OTAN. El norte, con el océano glacial ártico, frontera entre Rusia y todos los países OTAN, es otro. El oeste, occidente, es el vínculo transatlántico. El único flanco que puede ponerle en aprietos es el sur. ¿Por qué? Porque decíamos que las estrategias híbridas van contra la capacidad de decisión. Es donde no hay unanimidad, donde no hay capacidad de decisión, donde la inmigración, hemos visto todo, digamos, el debate que se produce con el tema de las inmigraciones, de la capacidad que tenemos de absorber, de cómo lo tenemos que hacer, la capacidad que tenemos de ayudar a los países donde el terrorismo, bueno, es un elemento. Estamos viendo en Mali, estamos viendo en Nigeria, el Golfo de Guinea, estamos viendo muchísimos elementos de ese entramado, de esa que pueden ser utilizados como esas estrategias para debilitar la cohesión de las organizaciones, tanto de la Unión Europea como de la OTAN. Yo le decía, digo, cuidado, y hay que tener, y el siguiente concepto estratégico que se va a hacer y se va a firmar aquí en Madrid, es importante que se intente poner claramente la capacidad de cohesión, la capacidad de integración, esa capacidad de cooperación en ese flanco sur, porque si en algún momento dado Rusia se aviene y empieza a normalizarse la situación, como fue en sus primeros momentos, que dijeran, oiga, yo he quitado el Pacto de Varsovia, y usted la OTAN. Si realmente no hay una amenaza en el Oriente, la única posibilidad de sobrevivir, pues venga de intentar, digamos, hacer que África sea un continente viable, un continente de futuro, un continente de progreso, pero hay que ser capaces de cohesionar una alianza de ese tamaño y con todos esos países en ese sentido. Por eso les expresaba yo que el flanco sur era el más débil de la alianza. Por supuesto, la Unión Europea tiene, digamos, como dijo Federica Mogherini, tiene muchísimos elementos ahora mismo con el Brexit británico, con todas las, digamos, muchas veces incapacidades de llegar a políticas, digamos, integradoras en momentos muy de crisis, que, digamos, bien utilizados en esas estrategias híbridas y con capacidad de crear más desunión, crear más, digamos, más elementos de fricción que de cooperación, pues pueden producir también que la Unión Europea se vea muy debilitada, se vea muy deslegitimada en el futuro. Y bueno, la obediencia es el motivo de la obediencia, y ya algunos de los elementos ya muy rápido para, digamos, que en esa capacidad que la ciudadanía sea, digamos, considere legítimo al poder, al gobierno al que le representa, pues está el kit de la cuestión y está el elemento fundamental de las estrategias híbridas y de los movimientos de guerra política que lo que pretenden es, digamos, crear desunión y crear elementos de antagonismo y de debate. Lo decía ya Kung Fu, que a pesar de que es en contra de lo que somos las Fuerzas Armadas, le preguntaban para un buen gobierno, él dijo, por supuesto, la economía, las Fuerzas Armadas y la confianza del pueblo. Y le preguntan, ¿y si tenemos que dejar una, no podemos atender a las tres, cuál dejaríamos? Pues la visión china de lo que son las Fuerzas Armadas y los militares. La primera, los soldados. Segunda, los soldados, quitarlo. Y el segundo, la comida. Y digamos, ya, digamos, pone digamos, la sentencia totalmente. Porque en principio todos los hombres han tenido que morir, pero sin la confianza del pueblo ningún gobierno puede sostenerse en el poder. Ese es el elemento clave de cualquier sociedad, de la viabilidad de cualquier sociedad. Y bueno, ya un poco más de debate, lo vamos dejando porque ya me he pasado un poco de hora,
y entre es nuevo, hablando de la nueva visión china, poniendo en entredicho el fin de la historia, y Max Weber, que es digamos, el elemento de la obediencia y del gobierno legal y burocrático, el arte de la guerra, que no lo dejo, la desinformación, que tampoco, y después estos son los grandes gurús de la desobediencia civil. Uno de los elementos clave que utilizan las estrategias híbridas es intentar, digamos, crear esos movimientos de masas que, digamos, atacan directamente a la capacidad de decisión de los gobiernos, a la capacidad de decisión, y que intentan deslegitimar las instituciones. Estos son los grandes gurús, Saab, Alinsky y Piven, bueno, que todo es un entramado en el que se está jugando mucho con el tema de la desinformación, digamos, intentando apoyar Myanmar, Bielorrusia, muchísimos elementos, Kazajistán hace poco, Canadá ahora mismo con el tema de las vacunas, elementos, ahora mismo cada vez es más posible, hay mucha más capacidad de crear movimientos sociales, movimientos de generar además con capacidad de meter desinformación, campañas de desinformación que creen, digamos, sentimientos muy radicales, muy extremistas. Y bueno, estos son los maestros mexicanos de cómo ellos han manejado de toda la desobediencia civil y cómo, digamos, diversas posibilidades y diversas estrategias. Y ya para terminar, en las conclusiones, aquí el arte de la guerra de Maquiavelo. Yo tuve la oportunidad de ir a Sevilla, a la universidad, a la Facultad de Filosofía en Sevilla, me hicieron hablar del arte de la guerra, y yo que digo, bueno, después de leer y meditar, y yo les dije, la lección o la conclusión que yo saqué de ese Maquiavelo en la autoridad. Él hablaba al príncipe de Florencia, rodeado por dos imperios como era el español y el francés, cómo podía sobrevivir la República Florentina. Y él dijo, creando ciudadanos soldados, es decir, transmitiendo a la sociedad la capacidad de la seguridad. Si toda su república, si todos sus ciudadanos son capaces de reconocer y de considerar que lo que quieren, que esa sociedad que quieren, que esa república florentina, digamos, se mantenga, sobreviva, tienen que ser capaces de penetrarse en lo que es la seguridad, lo que es fundamental, de defender, digamos, ese modelo de vida. Y entonces, bueno, eso lo trasladaba yo a la actualidad. Y es un poco lo que hemos hecho ahora mismo. ¿Qué tenemos que trasladar? ¿Qué es lo que vemos? ¿Dónde vemos nosotros el problema? Si eso se nos va de las manos, no tenemos ninguna capacidad de reacción y esto se acabó. Es a garantizar la seguridad de la nación, se nos va. Garantizar, pues eso lo hemos dicho, independencia, integridad, soberanía y marco constitucional. ¿Cuándo se nos puede ir? Si se nos va la ciudadanía de las manos, si se nos van ustedes de las manos, si se va la población de las manos, si piensa o si considera ilegítimo el gobierno. Y entonces, digamos, de las últimas, esto es un poco el pensamiento de seguridad nacional, como hemos dicho antes, directivas de defensa nacional, se crea el libro blanco, el plan director de cultura de defensa, ya en 2010, la ley orgánica de defensa, y ya por primera vez la estrategia de seguridad, de española de seguridad, ya la seguridad nacional nace aquí, en España, la ley de seguridad, 2017-2020, y el plan integral de cultura de seguridad, algo que desde eso así que ha sido un sentimiento muy propio de las Fuerzas Armadas, de los militares, porque desde que nace el Instituto Español de Estudios Estratégicos, ya cumplió 50 años, en 1970, el 30 de abril de 1970. ¿Y por qué nace? Porque vimos que el más poderoso de todos los ejércitos del mundo caía derrotado por un ejército del pueblo, como era el Vietcong. Cuando Estados Unidos pierde la guerra de Vietnam, y no solo es que pierda esa guerra, es que por poco se rompe el mismo Estado, con todos los movimientos de masas, toda esa protesta de esa guerra, esa protesta, creaba un movimiento interno que iba a destrozar, iba a implosionar Estados Unidos. Ahí se da cuenta Estados Unidos, nos damos cuenta los militares de que la ciudadanía hay que cuidarla, hay que mimarla, hay que hacer la parte íntima de lo que es la seguridad nacional, de lo que es el proyecto de vida de una sociedad, de un Estado.
De ahí nace la cultura y de ahí nace la necesidad. Y hemos estado luchando porque se aprobara, y el Consejo de Ministros por fin aprobó el Plan Integral de Cultura de Seguridad en 2021, que lo que pretende es eso, es corresponsabilizar la seguridad. No es, y no podemos, las instituciones tienen muy limitada su capacidad de actuación, y cada vez más, y cada vez cuando el ciberespacio, la capacidad de generación en este nuevo entorno sea cada vez mayor, cada vez las instituciones tendremos menos capacidad de, digamos, de administrar, de gestionar, de cohesionar. Por lo tanto, lo que es fundamental es que la ciudadanía se corresponsabilice, que sean ellos. Lo que hemos dicho de la desinformación, pasarles muchísimas de las responsabilidades, como hemos visto en la pandemia, lo fundamental que ha sido la de las vacunas, la responsabilidad de quedarse en casa, la posibilidad de poner cómo es del día a la mañana, cómo cambia radicalmente digamos, la capacidad de gestionar una crisis, de gestionar una situación, dependiendo de la corresponsabilidad de la ciudadanía. Pues es únicamente eso, sensibilizar a la ciudadanía, corresponsabilizar y pues eso, coordinar de forma coordinada, todos trabajando juntos para, digamos, en hacer que esa seguridad nacional se transmita a la ciudadanía y que seamos todos capaces de defender hasta que podamos lo que es el proyecto de vida que todos tenemos dentro de nuestro Estado, nuestra nación que se llama España. Y con esto, muchísimas gracias. Espero que he pasado un poco de tiempo, entonces te pido disculpas, pero eran muchas cosas, sobre todo Ucrania. En el último momento en el tren he estado cambiando, porque tendría yo el foco en la guerra política, diciendo, no, Putin no se atreverá, ¿cómo lo va a hacer? Si es un maestro de la guerra política, no va a atreverse a meter, y se ha atrevido, y puede ser como Hitler en Rusia, puede ser su caída. Bueno, muchas gracias, comandante, por tu magnífica charla, y tenemos unos minutos por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Así que, por favor, si hay alguien que tiene alguna cuestión. Sí, comandante, una pregunta. Bueno, primero, muchas gracias por la conferencia. Has hablado que la OTAN, cuando cae el muro de Berlín, y se queda sola, ¿no? Y realmente se queda con el cometido de tener la defensa mundial. Va evolucionando y pasa de tener un enemigo a ser implantador de la paz, digamos, mundial, ¿no? Y dicho eso, ahora con la actual guerra que está pasando en Ucrania, yo me pregunto, los países de la OTAN no hemos sido valientes, porque ya en el 2014, cuando pasó la anexión de Crimea por Rusia, se vio claramente las intenciones de Rusia, ¿no? Y todos sabíamos que si Ucrania hubiese estado integrada en la OTAN, que llevaba ya años tratándolo, nunca se hubiese atrevido Rusia a hacerlo. Y hemos tenido 6 años para integrarla y así salvaguardarla y mantener la paz en Europa, y no lo hemos hecho. Yo creo que ha sido un fallo, bueno, es una pregunta, pero también es un comentario, ¿no? Que hemos sido los países de la OTAN, no los europeos, me refiero a todos los de la OTAN. No hemos tenido el valor de hacerlo porque sabíamos que había un riesgo, ¿no? Pero en definitiva estamos en la situación que estamos porque no se hizo lo que se tenía que haber hecho, ¿no? Durante estos 6 años que hemos tenido la amenaza continua. Sí, bueno, aparte de la OTAN, que como alianza defensiva tiene sus limitaciones, tiene sus complejidades, los países, vamos a poner Occidente. Occidente ha sido valiente cuando Fukuyama, como hemos dicho, da el fin de la historia, parece que todo es... Pero nos hemos dado cuenta que Huntington tiene muchísimas razones, que no es que nos hemos dado, si es que no hemos ganado una a partir de la Segunda Guerra Mundial, si es que nos dan en Siria hemos fracasado, en Libia hemos fracasado,
en Mali estamos fracasando, la guerra contra las drogas fracasa, la guerra contra el terrorismo fracasa. Hemos sido muy, yo creo que, yo lo discutía mucho cuando estaba en la OTAN de diversas culturas, ¿no? Yo no trasladaba la cultura española, hispánica, igual que la cultura sajona. La cultura sajona es, como dice George Kennan, el maestro de la guerra política no es Rusia ni China, es el Reino Unido, y su imperio lo crea con guerra política. ¿Cómo trabaja? Hemos sido, yo creo que demasiado. En África nuestra labor colonizadora ha sido en muchos aspectos muy lamentable. Yo creo que nos hemos dado cuenta, y yo soy idealista, yo soy caniano hasta las cepas, y me tengo que tragar y tengo que sufrir porque cada vez más los realistas tienen más razón. Y digamos, ese idealismo que teníamos, esa creencia de que nuestros valores son superiores, tenía, que no lo he explicado porque ya era demasiado tarde, ese libro de Mishugani ha vencido China, en el sentido de que ya hay nuevas ideologías, elementos más autoritarios, elementos diferentes en los que ponen en jaque si nuestros valores son los mejores, son los más universales, son los más exportables, y sobre todo después de 2008. Para mí 2008, yo se lo decía, estábamos haciendo un libro con los argentinos y me ponía los hitos de la historia, digo yo, en 2008 para Occidente ha sido el hito mayor importante, y nos hemos caído con todo. Ahí se demostró la avaricia, el egoísmo, todas las maldades de Occidente que habíamos creído estaban involucradas. Digamos, fue un elemento en el que se derrumbó ese paraíso en el que creíamos que vivíamos. Y yo creo que hemos sido demasiado atrevidos, y nos han venido muchos palos de eso. Hemos sido mucho, y yo he sido el primero, que he creído y que he soñado con que nuestros valores y nuestra idea de cómo tiene que ser el mundo es el. Y cada vez me doy cuenta de que o lo tenemos que hacer de otra forma, o lo tenemos que hacer mejor, o lo tenemos que desarrollar de otra forma, pero que hemos cometido torpeza en torpeza, y la última ya Afganistán ha sido, después de 20 años, por Dios, que ha sido lamentable. Los estamos dejando ahí ya después, ahora, al no reconocerlos con una hambruna, digamos, yo cada vez tenemos que hacer, y por eso muchas veces corresponsabilizar a la ciudadanía. Yo creo que muchas veces los poderes y las instituciones nos hemos lanzado creyéndonos en la posesión de la verdad, y por eso esa nueva visión de que la sociedad a veces dice, pero ¿por qué? ¿Es que no lo ven claro? Porque no lo ven claro, y te paran un poco. Hemos sido demasiado, yo creo que hemos sido demasiado, ¿no? Yo mira que he sido y soy súper idealista, y creo que al final tiene que imponerse, digamos, nuestros valores, pero de verdad. Pero hemos sido demasiado atrevidos en muchos escenarios. Sí, mi comandante, en primer lugar, felicidades también por la charla, ha sido muy ilustrativa, muy amena. Muchas gracias. Antes de la presentación del subdelegado, de Antonio Vergoñós, ha comentado también algo del concepto de seguridad humana, ¿saben? Que habéis hecho algún trabajo relativo a este tema. Como no es muy habitual oír este concepto, por favor, ¿me puedes comentar también el motivo de ese trabajo? Sí, lo he quitado porque la evolución de la seguridad, ahora mismo el centro de la seguridad pasó a Kofi Annan en su famoso documento del nuevo concepto de libertad, que habla de las 3 libertades y que hay que conseguir: libertad para vivir sin miedo, libertad para vivir sin miseria y libertad para vivir con dignidad. Ha perdido. Yo ahora, no la he traído aquí porque no tiene el ese, pero yo ahora digo que estamos traspasando ya eso. Es la seguridad humana, es en la que estamos ahora mismo nosotros todos. El hombre es el centro de gravedad, la ciudadanía, la cultura, digamos, es el punto de inflexión de la seguridad nacional y de la seguridad humana, de la seguridad internacional. Yo ya le he dado otro paso, y además recientemente los premios Nobel de la Paz, es la seguridad poshumana.
que es un poco el sentimiento de que el hombre no vive solo, no vivimos encapsulados y que vivimos en un entorno, que también son seres vivos, son entornos que tenemos que cuidar, son entornos en los que nos tenemos que desarrollar y tenemos que progresar. Con lo cual, el siguiente concepto de la seguridad humana, que nace de eso, del hombre en el centro de gravedad, con esas tres libertades fundamentales potenciadas por las Naciones Unidas, a la seguridad poshumana, en la que, digamos, somos centro, no, somos parte de una seguridad que entorna todo digamos, el entorno en el que vivimos, todo el ecosistema en el que vivimos, donde están los animales vivos, donde están, pero también ahora mismo, si esto ahora mismo es increíble, el cambio que estamos haciendo con toda la física cuántica, es que ahora mismo que alguien se pueda creer, y se está investigando mucho, porque para elementos militares son muy importantes, que algo que no existe, hasta que algo le impele a existir, pues eso es el quantum. El quantum es una partícula que no existe. Hasta que alguien le dice algo, puede ser desde 1000 años esto, o le puede imponer, entonces en ese momento aparece la existencia. Bueno, es un mundo en el que estamos, digamos, ahora mismo, y además que es lo que acelera y lo que cambia radicalmente toda la forma en la que entendemos. Pero sí, esa es la seguridad humana, que es en la que estamos ahora mismo, es todos los objetivos de desarrollo, todo digamos, el enfoque ahora mismo que le damos a la seguridad, que es la persona en el centro, y desde mi opinión, el salto que tenemos que dar es esa seguridad mucho más integral en el ecosistema que nos toca vivir. Gracias, subdelegado Antonio. Gracias, comandante, por su exposición exhaustiva y de la que creo que hemos aprendido mucho, ¿no? Yo quería preguntarle, hace un momento hacía referencia a usted, y ya tenía la pregunta un poco planteada, al fracaso, de alguna forma, de Occidente, de la difusión de nuestros valores que hemos creído universales. Yo sigo creyendo también que lo son, pero en cualquier caso la duda es legítima. A nivel mundial, ¿no? Pero tenemos un foco de inestabilidad que usted hacía referencia antes cuando ha puesto el mapa del continente africano. Yo situaría ese foco de inestabilidad en el flanco sur, desde Afganistán por Oriente Próximo hasta todo el Magreb, con la excepción de nuestro país hermano, aquí representado por la señora Consul, Marruecos, que es un país estable, pero evidentemente hay muchos países en todo ese territorio, muchas sociedades que son un factor de profunda inestabilidad, ¿no? Y ciertamente todas las intervenciones de alguna forma que hemos hecho desde Occidente, en un formato u otro, han llevado a un evidente fracaso. Yo creo que un fracaso en parte por esa creencia, por lo menos en la sociedad, no sé si en los servicios de información y en determinados sectores, de que podíamos exportar nuestros valores y en definitiva podíamos exportar la democracia si hacía falta mano militar, y si me permite, ¿no? Creo que Afganistán es el paradigma de ese fracaso, ¿no? Entonces un poco la pregunta es ¿cómo podemos garantizar la seguridad nacional y la seguridad de nuestros aliados? Un poco de alguna forma hay que replantearse toda la estrategia, ¿no? Habría que ser capaces de llegar al corazón de esas sociedades y de alguna forma inculcar valores de democracia, de los derechos humanos, etcétera, ¿no? Pero no hemos sido capaces, al contrario, hemos provocado reacciones absolutamente hostiles a las intervenciones occidentales, unas reacciones nacionalistas, unas reacciones, en definitiva, de defensa cultural y de civilización frente a lo que entendían una imposición de otra civilización. Yo digo, Afganistán creo que es el paradigma, el fracaso de los servicios de información. Yo no soy ningún estratega, pero yo creo que un poco se veía venir, porque es que lo de Afganistán hace tiempo que estaba de alguna forma escrito, lo que la celeridad posiblemente del proceso y de la caída ha sido mucho más rápida de lo que cabía esperar, ¿no? A ver, y perdón por una exposición así un poco amplia, pero la pregunta es ¿cómo deberíamos orientar esa estrategia para de alguna forma estabilizar desde el punto de vista de esos valores comunes compartidos? Yo creo que Naciones Unidas, la Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas representa cómo podríamos estabilizar esas sociedades, como mínimo desde el punto de vista egoísta, como un factor de seguridad nacional y de seguridad
del entorno de nuestros vecinos, de nuestros aliados, en definitiva, de Occidente. Nuestra visión ahora es clara. Yo creo que el fallo nuestro ha sido siempre, hemos sido demasiado, hemos sido siempre de top-down. Hemos querido ser el gobernador, el presidente de Estados Unidos, el presidente de España, el que sea, quería ser él planificaba, él hacía, él. Hemos sido impetuosos, hemos ido de arriba abajo. Y ahora es al revés. La seguridad no nace arriba, la seguridad nace abajo. Hace poco a mí en el instituto me vino una empresa que era japonesa y nos preguntaban por África, porque les diéramos, ellos querían invertir. Les digo, inviertan, por Dios, inviertan, que es un país del futuro. Lo único que puede pasarle a África es crecer. Nosotros podemos venir o algo, pero ellos pueden crecer. Tenemos que, es lo que hemos dicho, con responsabilidad a la ciudadanía. Tienen que ir nuestras empresas, tienen que ir nuestros ciudadanos, tienen que ir nuestras inversiones, tiene que ser ciudadano a ciudadano. No te puedes colgar medallas con la seguridad. Aquel que se quiera colgar una medalla con Putin acabará sufriendo la ley de la historia, acabará sufriendo porque el egoísmo y el poder se van inflando y al final no son capaces de parar, porque necesitan más y más y más. Y yo creo que nuestro fallo ha sido, hemos sido siempre hemos ido del top al lado, y tenemos que ir todo al revés. En lo que tenemos ya el evento, y están muy implantados en Andalucía, les digo yo, ¿y cómo están en Marruecos y en Argelia? Digo, bueno, estamos. Les falta tiempo para estar en Marruecos y en Argelia. Aquí no, allí es donde tienen que estar. Por Dios, salten el charco, estén allí, pónganse con ellos de la mano. Es la única forma de crear ciberseguridad. Es la única de crear vínculos en esa. La visión es la conclusión. Si no corresponsabilidad, o si no hacemos que la ciudadanía, que nuestros, digamos, hermanos africanos, si no conseguimos que nuestra gente vaya allí, con la cruz y con la espada no vamos a conseguir nada. Eso sin duda. Una última pregunta. Bueno, dos preguntas, pero no más, porque si no ya no. Yo creo que hoy, como antes, Ignacio, hoy el día nos obliga a volver a Ucrania. Yo tengo una pregunta muy concreta, inspirada por tus últimas palabras. Nos has constatado que Putin ha pasado de esa guerra política, de esa estrategia puramente híbrida que siguió en Crimea, en Donetsk, Lugansk, a una guerra total, a una ocupación con bandera rusa de Ucrania. ¿Qué ha hecho que hace Putin ese cambio? ¿Por qué toma esa decisión de cambiar de una estrategia a la otra, totalmente radical, que puede ser su gran error? Yo no sé la inteligencia que tendrá y la capacidad, es muy peligrosa. Nosotros hemos, como decía muy bien nuestro delegado, cometido unos errores tremendos en inteligencia por culpa de quienes eran los informantes. Hemos traído siempre gente que ha huido de, entonces siempre ha dicho que se iban a producir cosas que después no se han producido. Yo, ya saben, mi esposa que está allí, que yo le decía, no hay guerra. Y después ahora alianza defensiva, tenemos que aceptarlo, no podemos. Usted no puede imponer a un ciudadano que no es suyo su decisión. Eso está fuera de nuestra mentalidad. Y es ese sentimiento de que él quiere, como ha dicho, desmilitarizar Ucrania, que Ucrania nunca en la vida pueda ser parte de la OTAN. Eso es lo único que quiere. Y ha metido todo. Y pues porque es la única forma de conseguirlo. A lo mejor es que internamente él ha dado prácticamente su palabra de que iba a conseguir eso. Porque no lo iba a conseguir. Podía conseguir que las dos regiones independentistas se quedaran lesionadas, hasta lesionadas. Que hubiera sido, pero ¿no? Yo lo único es eso, es que tiene metido en la mente OTAN, no quiero que la OTAN, pero si la tienes en el Mar Báltico, si la tienes en el océano, el polo es la frontera, mayor frontera entre la OTAN y Rusia, es todo un océano de 14.000 kilómetros donde todos son países de la OTAN y es Rusia. Yo creo que es una obsesión que se ha hecho y que puede ser, esperemos, yo confío, yo creo que el ejército ucraniano, a pesar de que pero es fuerte y tiene además, sobre todo, ha hecho un esfuerzo muy grande en las operaciones especiales, tiene un núcleo de hasta 8.000 hombres y yo creo que ahí puede estar la cuestión. La última pregunta, Faustino.
Gracias por la presentación, que ha sido muy interesante. A mí me queda una duda que tal vez esté resuelta en el último documento publicado en el 21. Tal vez se recoja ahí lo que voy a preguntar. Pero yo conocí el documento de la Estrategia de Seguridad Nacional del 2017. Lo que observo en ese documento es que es un documento, pues como decía Francis, ya que estamos citándolo, un poco soberbio por parte de los occidentales. Consideramos que ponemos los medios, ponemos las ideas y resolvemos el problema. Ya no hay problema posterior. Pero ¿y si se extiende en el tiempo? Ese mismo año, el CIS hizo una encuesta a la población sobre seguridad nacional, creo que fue en septiembre, y una de las preguntas era: ¿está usted dispuesto a sacrificarse en caso de ataque a la soberanía española? Aproximadamente un 30% decía que sí, un 55%, ya no me acuerdo exactamente de los porcentajes, pero bueno, más o menos el doble decía que no. Si la siguiente pregunta preguntaba: ¿está usted dispuesto a dar la vida por su país? Bueno, puede ser el porcentaje disminuía de una forma radical. Quiero decir, el éxito al final de cualquier política de seguridad o de defensa está en la implicación de la nación en esa seguridad o defensa. Hay un ejemplo de la historia de España, la guerra de África del año 1859. Tenemos calles por todas partes refiriéndonos a Tetuán, a Prim, a Batrás, a Castillejos. 50 años más tarde, otra guerra, con las mismas circunstancias, con el mismo rival, en el mismo escenario, y la consecuencia fue la Semana Trágica de Barcelona, revueltas en Madrid. ¿Dónde está la diferencia? Pues yo creo que indudablemente en el apoyo que la sociedad española prestaba 50 años antes y 50 años después a las políticas nacionales de defensa que hemos interpretado. Yo no sé si eso está recogido en el nuevo documento que se ha hablado al final, porque sí que se ha recogido la implicación de la sociedad en las políticas de seguridad, pero echo de menos en el documento original, en todas esas políticas, la construcción de la política, el contar con una implicación activa de la población en esa defensa, no solamente poner los medios inmediatos para la reacción. Sí, las encuestas CIS, hombre, eran nuestras, eran del instituto, del departamento. Hemos tenido siempre esa encuesta. Para mí es un poco truco, ¿eh? Yo nunca he sido, es mi visión personal, porque claro, se decía la soberanía, son temas que a uno se le pregunta cuando está en su casa, dice: yo qué voy a hacer. Cuando te atacan a tu familia es cuando te defiendes, cuando te atacan tu vida es cuando te defiendes. Y depende de quién te ataque, te defiende. Si se va a poner si van a atacar a tus hijos o a tus mayores o a tus amigos, entonces sí que los defiendes con uñas y dientes. Entonces los porcentajes, siempre las estadísticas son muy buenas. Volvemos otra vez, es conocer a tu sociedad o no conocerla. Los golpes te los llevas, de repente dices: pero por Dios, pero si yo creía que... Y ahora el problema que tenemos, el problema grave, es que ese conocimiento nos lo pueden manipular con algoritmos, con la inteligencia artificial. Lo hemos visto en las elecciones pasaron las elecciones de Estados Unidos en 2016, donde Cambridge Analytica jugó. El primero que jugó con ese sistema fue Obama. Obama gana las elecciones gracias a que la atención, digamos, tiene un número inmenso de gente que trabaja para él, donde te piden el voto, pero a ti, con tu nombre, con tus aficiones, con tus amistades, con tus sentimientos. Entonces te atacan directamente a la fibra. Es como una gran inteligencia artificial, un algoritmo que a ti te está pidiendo el voto de acuerdo a tus sentimientos. A ti te lo pide de acuerdo a un tema racial, de que, digamos, la raza afroamericana está subyugada, a otro le da por la necesidad de la salud, a otro por la luz. Empieza así. Pero ahora ya lo que es la inteligencia artificial, con unos algoritmos inmensos, donde te está manipulando, te está llevando. Entonces el problema es ya no solo es conocer, sino que además te puedan manipular, te puedan. Porque haciendo una misma cosa, la actuación o el movimiento civil es de una forma o de otra? Muchas veces es porque se ha estado ya, digamos, trabajando de una forma. Todo lo hemos visto en la pandemia, como los grupos de WhatsApp a veces echaban chispas, se enrojecían. Había muchas veces un sentimiento muy
muy exacerbado. Entonces, ahora mismo el problema es eso. Europa ahora mismo que tiene firmado un código de buenas prácticas con las grandes corporaciones de redes sociales, Google, todos estos, esto está pidiendo entrar en los algoritmos, porque es que se puede manipular mucho a la... O sea, yo me acuerdo en una reunión con un máster, estuve uno de estos de la inteligencia, lo bueno que era la inteligencia, digo, bueno, es muy bueno, ojo, porque cualquier herramienta puede ser buena o mala. Un martillo es muy buena para clavar mi clavo, pero es muy mala si te doy en la cabeza. La inteligencia artificial, si se utiliza para manipular conciencias, manipular sentimientos, nos puede llevar al desastre. Por eso lo importante de las campañas de desinformación, digamos, intentar, y lo más importante es el conocimiento de tu sociedad. Cualquier cosa que hagas, los grandes errores que hemos cometido es porque las ideas de las instituciones, las ideas de las políticas, las ideas de las autoridades, las ideas de la burocracia, estaban totalmente muy separadas de lo que realmente le preocupaba a la sociedad. Entonces han sido los grandes fracasos. Muy bien, pues muchísimas gracias, Juan Ángel, muchísimas gracias a todos, y si quieren, en el vestíbulo les espera una copa de cava. Sí, perdona, que te quería dar esto como recuerdo de la... He sido demasiado pesado. Estas charlas se dan a ser extensas porque son muchas cosas. Son muchas cosas, sí. La verdad es que son muchos temas. Bueno, maravilla, maravilla. Pues lo que decía, en el vestíbulo Así ha concluido esta conferencia, y dejando claro que la seguridad nacional es un sistema donde están todos los elementos de una nación cuyo objetivo es principalmente garantizar, proteger y contribuir. Sandra Dios, desde Tarragona.